Ella es Nayeli González, originaria de Guadalajara, México. Llegó a Vancouver, Canadá hace 7 años, bióloga de profesión y terapeuta holístico. Disfrutemos la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Yo Tampoco Podía? Bienvenidos a un episodio más de Mi Historia en Vancouver. El día de hoy soy invitada de lujo. ¿Verdad? No. El día de hoy en este podcast tengo de invitada a una persona a la que no solamente admiro, quiero mucho y respeto mucho y que me moría de ganas porque me concediera esta entrevista, porque aunque ustedes no lo crean, es muy cotizada esta mujer. Mi Nay hermosa, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu hogar y por aceptar esta entrevista. Gracias. Iniciando. Oye, pues ellos ya vieron un poquito quién es Nayeli con mi voz, con tu foto, pero tú platícanos quién es Nayeli en esencia. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Quién es Nayeli? A veces yo todavía me lo sigo preguntando. ¿Quién es Nayeli? Nayeli es un alma que está en autodescubrimiento constante. Es una chica intrépida, es una chica honesta. Nayeli le gusta estar explorando, ama la naturaleza. Le encanta, como podrán ver, estar rodeada y estar en servicio hacia la comunidad. Discúlpenos. Saludcita. Saludcita, cacao ceremonial. Yo, la más consentida. Totalmente de acuerdo con esa descripción y lo que falta. Pero te agradezco muchísimo que nos lo hagas saber de esa manera tan bonita. Te faltó, yo lo puedo adornar. Eres un ser súper bondadoso y amoroso. Y la verdad es que yo te admiro muchísimo. De verdad, muchísimas gracias otra vez por estar en esta entrevista. Gracias. Oye, corazón, y platícanos, ¿por qué Canadá y en específico por qué Vancouver? Okay. Bueno, yo soy bióloga y desde que estaba niña, siempre mi papá era veterinario, entonces siempre estaba viendo documentales de animales, documentales de naturaleza. Yo decía, un día voy a ir. Una vez que entré a la universidad y que estaba ya haciendo como algunos estudios más en el área de ciencia, Canadá era como esta parte del top donde podías ver aplicado la ciencia y aplicada la conservación. Okay. Conservación. Entonces yo decía, algún día voy a ir y era como uno de mis sueños y siempre se quedó ahí hasta que después conocí al que hoy es mi esposo, que era mi super amigo, también biólogo, y saludos, Ernesto. el acuerdo de nosotros era poder venir a hacer nuestras prácticas profesionales a Canadá. Okay. Eso nunca sucedió, nunca. Salimos de la universidad, estuvimos en otros lugares, estuvimos trabajando para programas del gobierno muy bonitos, para programas comunitarios, hasta que por un momento la vida nos cambió, la vida tenía otros planes para nosotros, después de estar casi en quiebra con varios de nuestros negocios, de nuestros proyectos en comunidad, con una situación complicada en México en cuanto a proyectos comunitarios y recursos gubernamentales para poderlos llevar a cabo en las comunidades, pues nos quedamos sin nada, nos quedamos sin 3 de los negocios que teníamos. Wow. Y la verdad es que en ese momento para mí fue como uno de los momentos parteaguas, donde ya no teníamos dinero para invertir, para poner otro negocio. Estuvimos buscando trabajo ambos por meses y ya después de unas maestrías y después de varias cosas y mucha experiencia ya no nos contrataban. Entonces nos quedamos 6 meses en espera hasta que decidimos, pues ya no tenemos nada aquí, allá tampoco, vamos a intentarlo. La idea era venir como turistas, ver cómo era, empezar a ver, pero cuando tomamos la decisión, dijimos, vamos por todo. Y todo es todo. Entonces yo tuve alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, para regalar, vender y deshacerme de todo lo que tenía en mi casa, en mis negocios. Wow. Me acuerdo de muchas cosas. Yo me acuerdo que iba al tianguis con cajas de ropa, con muchas cosas y llévenselas. Muchas otras las doné, las regalé. Tenía más de 70 plantas, árboles en macetas, árboles de todo tipo y los tuve que poner en adopción
porque, sé lo que se siente. porque ya era tiempo de venir y teníamos una meta muy clara. Para nosotros era, no le vamos a tantear, si vamos a ir hasta donde tope lo que tengamos que hacer, pero vamos a lograr este sueño y vamos a llegar acá. Y así llegamos. Llegamos con una maleta cada uno, todos los sueños en esa maleta, todas las ganas de reiniciar, todas las ganas de volver a hacer cosas nuevas, todas las ganas de no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero aquí estamos y con toda la intención y las bendiciones de que todo se nos abriera para poder hacer lo que tuviéramos que hacer. Y lo hicieron muy bien porque aquí están, gracias a Dios, porque yo la tengo cerca. Es una de mis terapeutas holísticas. Tengo la fortuna. Naye, ¿qué te aportó ser bióloga para ser ahora terapeuta holística? Creo que es ahí donde, no donde inicia, pero también donde se aumenta esta parte del conocimiento y de la ciencia. Yo mucho tiempo estuve trabajando como científica, haciendo trabajos de laboratorio, trabajos con células, trabajo en microscopio, trabajo en comunidades, trabajo como bióloga. Yo no me especialicé en un área en específica, sino la parte de salud ambiental, salud y educación ambiental. Después, posteriormente, hice mi maestría en salud y educación ambiental. Y todo lo que tuviera vida. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Lo holístico, las terapias que yo puedo brindar, no nos enfocamos a algo en específico de una molestia o un síntoma. Vemos cuerpo, mente, emociones y energía. Y creo que la biología me dio, para empezar, el parteaguas de el método científico. Y posteriormente un conocimiento mucho más profundo de fisiología, de cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan ciertos órganos, qué es lo que pasa con ellos. Y yo empecé a hacer algunos de mis pininos cuando yo estaba en la universidad. Tenía un proyecto donde podía estar directamente haciendo manejo de cajas de Petri, donde sembrábamos cierto tipo de, no de enfermedades graves, la verdad es que trabajábamos con E. colis o con otro tipo de bacterias no tan dañinas o mortales. Y yo empecé a hablarles, porque cada semana teníamos esas prácticas de laboratorio. Y yo recuerdo que yo empezaba a hablarles y al día siguiente, con mi nombre y todo, les dejaba un cuarzo. Después les empecé a dejar magnetos y empecé a ver la diferencia del resto y reacciones con la misma cepa, el mismo tipo, en el mismo lugar, todo igual, pero cómo había diferencias. Me empecé a meter hasta que después ya no me permitieron estar haciendo ese tipo de experimentos extra. Porque no tenía tanta ciencia, ¿no? O sea, ¿cómo lo demostraban con la ciencia? Claro está. Y la verdad es que hay muchas cosas que están, pero que la ciencia todavía no permite o no se apertura tanto a eso. Claro, porque para ellos todo tiene que ser palpable, todo tiene que ser comprobable al 100%, y entonces si no es así, no es. Un poquito cuadrados. Sí. Pero bueno, ya nos estamos acercando. Todavía nos falta mucho, sin embargo, creo que es como un caminar en el que se puede realmente hacer un balance y juntar. Y creo que es algo de lo que yo puedo decir que aporto en mis sesiones. Sí aporto la parte de ciencia, sí aporto la parte de investigación. Me encanta estar investigando, me encanta estar explorando, me encanta ir a la raíz de las cosas, saber cómo, por dónde está, tener cómo comprobarlo, pero también, y a raíz de experiencias que pasaron, a raíz de que mi papá falleció y que la ciencia no tenía cómo comprobar algunas cosas, no había ya medicamentos que llegaran a subsanar un problema de corazón que tenía y todo un tema de salud. Yo dije, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Esto que estoy haciendo, estudiando, no cubre eso. Y entonces empecé a incursionar en todas estas otras técnicas para ver qué más había. Yo estaba como, creo que es parte de mi personalidad, como una niña chiquita, ávida de dónde viene, por qué viene, siempre preguntando. Con muchas preguntas, sí. Siempre tratando de entender de dónde viene. Hay muchas que quizá no las vaya a resolver, pero siempre con
esa intención y esa, como esa cosquillita de saber más. Fui muy ñoña en la escuela, entonces siempre estaba ahí tratando de aprender y de hacer. Y cuando a veces me preguntan, pero no te dedicas a nada de biología en este momento, ¿por qué lo estudiaste? ¿Por qué te gusta? Yo me recuerdo que a mí me impresionaba estar viendo lo que pasaba. Me impresionaba poder ver una célula, ver cómo cambiaba, ver las cantidades, cómo se relacionaba el medio ambiente con el impacto que tenía en el interior de cada una de las células y era como... Tú estabas como fascinada, es sí, también lo tuyo. Y sí, sabes qué, que yo tengo la teoría de que los biólogos son la carrera futurista, ¿sabes? Porque en este momento no nos estamos dando cuenta lo que sí, estamos haciendo con el planeta. Pero cuando todo el mundo se dé cuenta, yo estoy segura que lo primero que van a decir es, biólogos, por favor, vengan a explicarnos qué está muchas pasando. cosas y ayudarnos. Yo sí creo que ser biólogo es algo que, sí es cierto, como muchas carreras te dicen, te vas a morir de hambre, pero es una carrera futurista Sí, y lo tuyo no ha concluido. sí. Acuérdate de mí. Mm. Ya veremos. Oye, y cuéntanos, ¿en qué momento incursionas en el mundo holístico de lleno? Yo empecé a incursionar en el mundo holístico desde que tenía yo creo que como 16 años, Ok, en algunas cosas. Pero la verdad es que jamás me imaginé que pudiera estar yo dando un servicio en este campo. ok. Todo lo que yo estudiaba lo estudiaba para mi autoconocimiento, para yo saber, para yo tener y para yo ayudar a mis amigos, a mi familia o a los muy cercanos. Y cuando llegué a Canadá, decidí empezar a certificarme en algunas cosas porque yo dije, bueno, si me voy en el Inter, que no sé cómo vaya a ser mi vida, porque yo no tenía un trabajo, no tenía una visa laboral, yo llegué como turista, dije, si me pasa algo, yo tengo que tener herramientas extras que me ayuden en el Inter. Y ahí empecé a meterme un poco más a practicar esas herramientas conmigo, con los míos, pero yo me acuerdo que a veces cuando yo llegué a Canadá yo trabajaba en la construcción. Ujú. Entonces había personas que me decían, ay, es que me pasa, ay, es que me duele. Y iba la Nayeli y sacaba sus magnetos y mira, esto te funciona. Y empezaba a hacer, pero como con esta parte de los míos. Hasta que llega una amiga que abre un centro holístico aquí y me dice, Ujú. bueno, ¿qué es lo que haces? El universo, la vida, todo se acomoda, todo Claro. nos abre los caminos. Y me dice, bueno, quiero que empieces a dar algunas sesiones. Y no, yo lo que sé lo hago para mí. Yo nunca he dado una sesión. Sí daba sesiones porque soy voluntaria de una asociación que se llama Renemei. Ujú. Y en México tengo, híjole, yo creo que más de 18 años que voluntariamos en esa asociación junto con mi mamá. Mi mamá es maestro instructor de esas técnicas Ok. y íbamos desde que yo estaba en la preparatoria, yo creo, a algunos centros para ancianos, íbamos con algunos policías, íbamos a algunas casas hogar y dábamos ese tipo de terapia de manera gratuita siempre. Entonces, esa parte ya estaba como Ese fue en tu mí, entrenamiento. ese fue mi entrenamiento. Claro. Cuando llego aquí, se apertura este espacio que es Ichel, yo la verdad no me la creía para darlo al público, Que es donde yo te conozco. que es donde me empiezan a conocer y mi amiga me dice, es que me gusta mucho, ya empieza a hacerlo hacia afuera. Pero, pues bueno, como los procesos, el síndrome del impostor, el es que no estoy segura, el es Nos que qué pasa va a a ser, todos. el cómo va a ser, hasta que llega una decisión muy importante en mi vida aquí en Canadá, que Ujú. fue cuando yo empiezo a tramitar mi residencia y me la niegan 2 veces, sin ninguna razón, durante toda la parte, casi iniciando la pandemia, y me la niegan. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? No hay nada así, todo era un caos, no se sabía qué iba a pasar y bueno, todo lo que ya conocemos de ese proceso. Claro. Y Se cuenta, se se resume que hubo cuenta, una pandemia. ya hace tiempo pasó Ajá. como una historia. Y ese día, un día, un fin de semana, me levanté y dije, yo necesito volver a conectar con lo que yo soy y lo que a mí me gusta. Entonces le dije a Ernesto, vámonos, llévame al bosque, llévame a la montaña, déjame ahí, escúpeme tierra en otro lugar, pero yo necesito ir a conectar y a ver qué está pasando. Y es ahí donde se hace como un,
un parteaguas completo para mí en esta parte de esta profesión, y me fui a uno de los glaciares. Una vez que estaba ahí, hice mi ritual, mi ceremonia, mi meditación, y entonces empecé a reconectar con esta parte de mí, pero algo que para mí fue súper interesante y delicado es que cuando yo solicitaba y pedía por qué se está atorando tanto mi proceso, por qué me la niegan, pero si quiero, no quiero, si me vas a dejar Canadá, ayúdame, estoy poniendo toda mi parte, pero no sé cómo, ¿qué más? Ábreme los caminos. Y entonces dentro de todo ese trance y dentro de toda esa sesión, se presentan algunos de los guardianes y me dicen, sí, pero no has pedido permiso. Wow. ¿Cómo quieres estar en una tierra a la que tú acabas de llegar? ¿Tú llegarías y te meterías a cualquier casa? No has pedido permiso. Y entonces, claro que se metían los calzones. Me quedo, ajá, ¿y cómo se hace? Porque uno está meditando y está concentrado y está recibiendo, pero dije, ajá, ¿y cómo? Dice, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para darle a Canadá? Y yo, ay, pues yo soy, no, no. ¿Quién eres y qué tienes para dar? Y yo, ay, y me quedé en blanco y dije, híjole, ¿qué tengo para dar? No es una carrera, no es lo que soy, no es en lo que trabajo, no es un sueño, ¿qué es lo que sí soy, que me gusta? Y lo primero que llegó a mi mente fue, yo puedo servir a la comunidad porque me encanta. Yo puedo dar, puedo servir, pero necesito que me aperturen los caminos y que me digan como por dónde quiero ser guiada, a mis ángeles, a mis guías, a mis maestros, a mis ancestros, guíenme. Me dijeron, ¿le vas a entrar? Sí. Ok. Eso pasa un fin de semana y el jueves de esa misma semana siguiente yo recibo una carta de inmigración diciendo, lo sentimos, habíamos tenido un error, su residencia ha sido aprobada. ¡Wow! Para mí no hay una manera más clara de decir, Claro. Ya no puedo confiar en esto, ya no puedo decir no, ya me comprometí, no me comprometí con una mentalidad, me comprometí con mi ser de, sí lo voy a hacer, tengo esto para dar y lo voy a aperturar. Entonces me dijeron, ya lo tienes, has estudiado mucho, tienes mucho, empieza a compartirlo, a darlo. Pero no sabía por dónde empezar. Hasta que todo se organiza, todo se va moviendo y empiezo a dar algunas sesiones, luego me voy al centro holístico, empiezo a dar algunas cosas, me gusta, siempre me ha gustado, siempre luego lo he hecho. Estudio la parte de constelaciones, estoy participando en otros grupos de constelaciones, que es la primera vez creo que nos vimos tú y yo. Y me empiezo a certificar en más cosas, sigo estudiando, siempre me encanta estudiar, soy una estudiosa imparable, pero con un sentido, con una intención. Y bueno, hoy tengo un espacio, soy hipnoterapeuta certificada, tengo otras técnicas que también uso y que pongo en servicio. Eso iba a decir, no quise interrumpirte. Entre otras cosas, sí, que tengo la fortuna de que ella me acompañe. Oye, y a ver, platícanos, porque dentro de todo esto y de todo esto que haces y del servicio que das y de los acompañamientos, yo veo una Naye muy solidaria, pero yo quiero que ellos, o sea, yo conozco a Naye, conozco a la profesional, conozco al acompañante, conozco a la amiga, conozco al ser humano maravilloso que eres, pero sí me encantaría que por favor les des una explicación a ellos de qué significa para ti la sororidad femenina. Lo puedo platicar en una experiencia. Ok. Cuando termino la universidad, empiezo a trabajar en unos programas de la ONU para comunidades de alta marginación en el estado de Jalisco, y eran las comunidades más marginadas de todo el país, donde tú tenías que ir, no había ni carreteras y eran 7, 8 horas en la montaña hasta que llegabas a la comunidad donde no había nada. Y ahí creo que entra el sentido del acompañamiento real, de la hermandad, más allá de solamente una cuestión familiar, sino de realmente qué necesitas. Ellos no tienen a nadie más, o sea, son su comunidad. Y entonces empiezo a trabajar con ellos, me sigo desarrollando, trabajo por más de 7 años en comunidades
Después me empiezo a cambiar a otros proyectos y trabajo en un proyecto en la Sierra de Oaxaca con comunidades, en comunidades marginadas y trabajo con grupos de mujeres. Y ahí fue donde empecé a sentir cómo es la cohesión social de las mujeres, cómo es la sororidad, cómo es realmente ayudarnos unas a otras sin a veces ni siquiera saber ni lo que haces o ni tu nombre, pero decir, soy mujer, estoy aquí y puedo acompañarte. Qué y así bonito. es como empecé con esos grupos de mujeres que todavía tengo contacto con algunos. Ay, qué bonito. Todavía de repente me contacto y ellos también me estuvieron enseñando porque yo me quedaba en la sierra a veces un mes porque no era tan fácil estar bajando. Claro, pues esas 8 horas de caminar en la montaña no era como que vamos a hacer hiking todos Sí. los días, ¿no? Y a veces no era ni siquiera caminar, era súbete al burro y al caballo porque pues era la manera en la que subías y Y llegaban algunas llegabas, claro. cosas. Entonces, ahí no solo veo la palabra, sino entro en la conexión de cómo nos podemos ayudar, cómo podemos integrarnos y cómo podemos ir viendo algo más y caminando juntas. Logramos junto con la comunidad y con esas mujeres una policía femenina o mujer, porque resulta que la mayoría de las violencias venían obviamente de los hombres, pero los hombres eran los policías, entonces no había manera de tocarlos. Entonces Claro. se crea una Policía policía femenil. femenina, sí, y empezamos a ver con otra perspectiva cómo también apoyarnos. Qué Y de ahí se bonito, qué desarrollan un montón padre. de cosas. Sí. Es una mujer ejemplar en ese sentido, me consta, de verdad, la sororidad femenina yo creo que es una de sus banderas. Y bueno, ahora platícanos esto que nos compartes tan delicioso y tan sagrado. Muchísimas gracias. Yo doy gracias, di gracias antes de que estuviéramos en cámara y ahora vuelvo a dar gracias. Gracias y bendigan las manos. Cuéntanos qué es el cacao ceremonial. Creo que es algo bien interesante porque ahorita está de moda. Todo esto está. Todo esto está de moda, así como van pasando la moda en las técnicas. De repente es técnicas y constelaciones y todo es constelaciones y está de moda, pero creo que esto es nuestra historia ancestral. Esto no es una moda de ahorita. Y me lo fueron enseñando también esas comunidades de Oaxaca, esas comunidades en Yucatán, donde yo trabajé. El cacao ceremonial, en este caso, es un cacao, es de unas comunidades de Oaxaca, donde es una cooperativa de mujeres, de abuelas, donde ellas tienen sus cacoteras, que es el árbol de cacao. No son sembradíos, no se vende así en grande, lo recolectan y hacen todo el proceso rezándolo. Entonces, este cacao, ¿por qué se reza? Porque en nuestras comunidades indígenas o tradicionales todavía se tiene una filosofía de vida muy diferente a la citadina. Sí, claro, Ellos por se supuesto. conectan con el cielo, si las estrellas están de una manera, cómo es la luna, cómo va a afectar, si llueve, no llueve. Y yo recuerdo que a veces decía, pero ¿cómo me dicen que va a llover si está un solezote en este momento? Sí, ay, sí me pendejaban, la verdad. Ay, disculpa el francés. No me decían, ¿qué no sabes, niña? Ay, no. ¿Qué no hueles? Y yo decía, yo no entiendo. Y claro que me vinieron a dar una súper cachetada de no estás conectada, no sabes lo que es estar en conexión con la tierra. Realmente, sí, podría estar estudiando las plantas, los animales, el laboratorio, la ciencia, pero no tenía esa conexión. Hasta que estuve ahí, estuve con ellos y no tenía manera, porque a veces ni siquiera teníamos señal de celular, a veces pasaba una semana sin tener señal, en una vida con ellos, y ellos me empezaron a enseñar también algunas cosas de cómo hacían curaciones, cómo se curaban con algunas plantas, cuáles eran las plantas, y yo les pegosteaba a las abuelas, ¿y qué más? ¿Y para qué sirve esta? Claro que ahorita ya no las encontramos aquí, pero me encantaba tener como esa historia directa de esas abuelas. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, ay, en algún momento yo quiero tener yo decía, mi hacienda o mi espacio donde pueda tener cacao, donde pueda hacer. Eso no ha sucedido aún, pero Aún bien dicho.
pero empecé también a encontrar en el cacao una medicina que abre el corazón, una medicina natural que te ayuda en tu cuerpo físico a regular un montón de funciones, toda la parte cardiovascular, la parte de presión, la parte de muchas hormonas, de hormonas de felicidad, las ayuda a regular el cacao, ayuda a fijar el calcio, tiene muchísimas propiedades físicas, pero el cacao también en la antigüedad con nuestros indígenas se usaba para ciertas ceremonias, no era una moneda en su momento, era realmente valorado. Ahorita uno Sagrado para nuestros sagrado para ancestros. nuestros ancestros. Entonces, tengo planeado ir con algunas de las abuelas, pero me tengo que internar casi 3 semanas con ellas. Sí, ya sé. Entonces He escuchado todavía, de cómo es eso. sí, pero ellos me dieron permiso de compartir un cacao ceremonial, más no una ceremonia de cacao. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces en algunos de los círculos que hacemos me dicen, pero es una ceremonia de cacao. No, esto no es una ceremonia de cacao. Para que sea una ceremonia de cacao, número uno, lo tienen que hacer las abuelas indígenas o algunas generaciones o quienes hayan sido como elegidos para poder hacerlo. Generalmente se va pasando entre generaciones o cuando ya te dan el permiso y no es un curso, no es un escrito, no es un papelito, es el tiempo que pases con ellos, es que ellos vean más allá de nuestro cuerpo y vean si realmente eres digno para tú poder empezar a servir este tipo de medicina. Tiene que haber muchos elementos o generadores de vida, tiene que estar el abuelo o el fuego sagrado, tiene que estar muchos otros elementos y generalmente cuando se hace una ceremonia de cacao se hace en La la naturaleza. naturaleza, se hace, no es una fogata, pero bueno, se prende el fuego, se hacen cantos, medicina, cantos especiales y solamente las personas que ya hayan sido eh, Elegidas para elegidas o que compartirlo. tengan pueden compartirlo o pueden hacer una ceremonia. Entonces, yo no estoy haciendo ceremonias, pero ya se me dio el permiso de compartir un cacao que es ceremonial, pero con un círculo de sanación. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Oye, ¿y cuál crees tú que fue el detonante para que seas un ser tan amoroso? No lo sé. Me voy a poner así chiveada. No sé. Híjole. No puedo, quizá alguien más tendría que contestar esa pregunta, pero ¿Tú lo creo que notas? ¿Tú crees que haya, te voy a, digamos que ampliar la pregunta un poquito. ¿Tú notaste en qué momento te volviste tan amorosa? ¿O siempre lo fuiste? siempre he sido así. Ok. Siempre he sido así. Pero cuando fallece mi papá, que fue un parteaguas, porque mi hermano más chico tenía 7 años, somos mi mamá y tengo otros 3 hermanos y yo. Y bueno, o sea, yo soy la más grande de mi familia y me toca hacer como ciertos roles y ayudar en otras cosas, que bueno, este es otro tema. Y creo que ahí, después de un proceso complejo, yo me prometo a mí, me hago un compromiso conmigo de yo ya no puedo cerrar y ahora tengo que ayudar a dar y tengo que hacer. Pero entre esta naye protectora. Entre esta naye protectora, entre la experiencia que tiene familiar, que lo tiene que hacer, y entre esto es lo que tengo que seguir haciendo, luego me voy a las comunidades y sigo siendo eso, sigo siendo. Y ahorita estoy trabajando mucho de manera personal en, sí, me encanta servir, me encanta dar, sí soy muy amorosa. Hay algunos que me dicen, ay, es que es como, me encanta abrazar, me encanta apapachar. Abrazos del alma. Me encanta realmente ser. Creo que, bueno, las personas que me conocen, así como me conocen aquí, sí puedo ser rezongona, sí tengo, como todos tenemos esa parte, pero soy así. Y así de despeinada, así siempre he sido desde niña. Así de decir lo que piensa, esta soy y creo y me he concientizado mucho de no tener que estar como poniendo ciertas caretas
para hacer. Durante mucho tiempo sí, tenía que ser otra cosa, tenía que pertenecer, tenía la necesidad de Lo que nos valoración, pasa a todo lo que todos, nos pasa a claro. todos, hasta que decidí, no, hoy lo quiero hacer diferente y hoy quiero entregar desde otro punto y desde mucho trabajo personal para realmente poder encargarme de esto y entonces poder abrirlo y compartirlo. Pues lo haces muy bien y muchísimas gracias, de verdad. Oye, Naye, y bueno, cuéntanos, no quisiera, pero esta es la última pregunta. Claro que si quieres añadir algo más, será un placer. ¿Cómo te ves en 5 años? Me puedo visualizar y hago mis proyecciones, pero la vida me está cambiando tanto en tan poco tiempo que con exactitud no puedo decirte exactamente cómo me veo, porque también me he dejado a fluir un poco más, a no tener, sí, eso y solo voy por ahí, sino a irme un poquito más con la vida. Me veo teniendo un espacio donde pueda servir a más gente, donde pueda poner todo mi conocimiento, todo lo que soy en la integración y acompañamiento de la salud en todas las áreas, físico, mental, emocional, energético, a través de todas las técnicas que uso. Y también soy trabajador de asentamiento, tengo 2 trabajos aparte de las terapias, donde estoy apoyando a los migrantes que van llegando y me gustaría en algún momento poder encontrar un fondo, un dinero del gobierno para yo poder también proyectar esto y poder darlo al servicio a los demás de manera general, en grupos, en expansión. A Me veo la comunidad expandiéndome literal. en la comunidad. Pues auguro que así será. Vas por el camino correcto. Te veo, te siento, me consta y estoy segura que todas las personas que tenemos la fortuna de que nos acompañes nos sentimos así. Entonces, no te quede duda que así será. Naye, este es tu espacio. Si quieres decir algo más a mis espectadores, yo te cedo la cámara y el micrófono. No, bueno, primero agradecer este espacio. Me la pensé mucho por esta parte de exponerme. Todavía me cuesta un poquito, quizá, creo que es la primera entrevista que tengo, porque sigo haciendo más cosas, pero tener las primeras. tiene mi primera vez. Así es. Y creo que es algo en lo que estoy trabajando, en expandirme también hacia afuera. Invitarlos que si alguno requiere acompañamiento, integración de la salud desde una visión y un aporte holístico, que bueno, pueden contactarme, pueden... Yo voy a dejar ahí sus redes sociales para que la contacten. De antemano les digo que mis sesiones son diferentes, no son tan comunes, no siempre las puedo describir en una palabra, pero puedo decir que pongo mi intención, mi intuición, mi amor y mi conocimiento de lleno para cuando viene alguien poder ser ese canal para que tengan esa respuesta y eso que necesitan. Súper bonito, muchísimas gracias y sé que yo de verdad recomendada al 100. Muchísimas gracias a todos. Naye, muchísimas gracias, de verdad reitero por esta entrevista. Gracias por la confianza, gracias porque esta sea la primera vez. A mí me da mucho gusto fuera de lo que puede sonar a ego, a mí me da de verdad un placer enorme que me den la confianza de acompañarlas a que sea la primera vez que están ante un público, que me ven aquí, que me ven en España, que ya una vez me inscribieron de Finlandia, o sea, que nos ven en todo el mundo, que me den esa confianza de ser el medio que las conozca alrededor del mundo, de verdad yo lo valoro muchísimo y lo agradezco muchísimo. Reitero, gracias por la confianza, gracias por este capítulo en Mi Historia en Vancouver. Y a ustedes, muchísimas gracias por ser fieles y leales a este canal que está hecho con tanto amor. Hasta la próxima entrevista. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Nos vemos.